Bajo el lema de la reevolución de la empresa agropecuaria, los consorcios regionales de experimentación agrícola llevarán adelante en Buenos Aires una nueva edición de su Congreso Nacional. El principal objetivo, revalorizar la empresa agropecuaria como factor de desarrollo y crecimiento local y regional. Un evento que es imperdible para productores, empresarios, pero también para docentes, políticos, medios periodísticos y sobre todo el público en general. Con el objetivo de redescubrir el potencial de cada empresa, animar a los emprendedores y mostrar cómo se fusiona el campo con la vida diaria, AACREA realizará en septiembre próximo su Congreso Nacional. Cuando nosotros arrancamos pensando este congreso, en mayo del 2015, la situación no era la que teníamos hoy, pero no importa, nosotros siempre teníamos o tenemos la idea del congreso de largo plazo, de mirar para bastante con faros largos y demás, y era importante volver a instalar el tema de la empresa como motor, como generador de desarrollo local y de desarrollo de país. Queríamos mostrar también lo que es la fusión de campo-ciudad, y en realidad queríamos mostrar un lugar donde pudiéramos cruzar los distintos sectores del quehacer de todos los días con el campo. Entonces, ¿cuál era el mejor lugar para hacerlo? Y para festejar los 200 años de la Argentina. Dijimos, vamos a Buenos Aires, que es el lugar de mayor repercusión. Así que ahí surgió Buenos Aires, primera vez en la historia AACREA de 60 años de institución que viene un Congreso Nacional a Buenos Aires. El tema de volver a hablar de la necesidad de generar empresas, de la necesidad que tenemos de generar empleo y de generar nuevas cosas. Así que del 21 al 23 de septiembre de este año en el predio de Palermo, en la rural, esperamos tener un montón de gente que nos acompañe, tanto de campo como no campo. ¿Y cuál es el objetivo y temática de este Congreso Nacional que le habla al campo y a la ciudad, principalmente de innovación? El lema del Congreso es la reevolución de la empresa. Es una mezcla de evolución y revolución. Una revolución genera grandes cambios o necesita de cambios para que se genere, y nosotros creemos que en algunas de nuestras empresas necesitan grandes cambios para estar competitivas en el nuevo mundo. Entonces el Congreso lo que nos va a hacer es mostrarnos las nuevas cosas que están pasando y cómo tenemos que adaptar nuestras empresas y nuestras cabezas para generar esa nueva empresarialidad, esa nueva forma de generar empresas. Y también viene de la mano, los miembros CREA estuvimos trabajando durante todo el año 2015 en la visión del movimiento CREA. Y el Congreso está muy alineado con eso, está alineado con la integración a la comunidad, con la sostenibilidad ambiental, con la sostenibilidad social y con la innovación. Todas esas palabras, integración, sostenibilidad, innovación, cruzan el Congreso todo el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad con este cambio de reglas de juego, ¿cuál es la visión y los casos que se presentarán en el Congreso? Las tres patas de la sostenibilidad por ahí, que uno siempre piensa que es la económica, la social y la ambiental, vamos a tocar los tres lugares. Dentro de la sostenibilidad ambiental va a venir Jason Clay, que es el vicepresidente de la WWF, y él tiene una visión muy interesante de lo que es la sostenibilidad ambiental. Y con él casi que vamos a abrir el Congreso. Y después vamos a hablar un poco de las empresas. Va a estar Paolo Roca, va a estar Isela Costantini, y vamos a tener, esperamos, una confirmación que aún no tenemos, de un expresidente latinoamericano, para hablar cómo hacer que lo público y lo privado se pongan en línea para generar desarrollo local y desarrollo nacional. Eso va a ser el primer día. También va a estar Levi Yeyati acompañándonos con el tema de políticas públicas. Después vamos a hablar de lo que es comunicación. El Congreso para nosotros es el mayor lugar de exposición en 3 años, es lo más fuerte que hacemos, y la idea es ver cómo podemos aprovechar todo esto, aprovechar en el buen sentido, cómo hacer que todos sepamos cómo nos terminamos mezclando la ciudad y el campo todo el tiempo. El Congreso dura 3 jornadas y el día jueves uno de los temas será visualizar y motivar a los empresarios desde la psicología y la neurociencia como camino de la transformación. El jueves a la mañana vamos a arrancar con un especialista en neurociencias, en Mariano Sigman, que trabaja en el ITBA, es un doctor muy interesante, donde nos va a mostrar cómo se relaciona nuestro pensamiento con nuestras decisiones que tomamos en todos los días, el empresario y las decisiones. Nos va a acompañar Monseñor Sánchez Orondo, que es director de Ciencia del Vaticano. No nos va a venir a explicar la encíclica papal, pero sí un poco la visión ambiental de la Iglesia. Y seguramente él pueda charlar con Teresa Rivera, que es una especialista en cambio climático de la ONU,
que bueno, para poder hacer un poco de intercambio con él. Y también tenemos algún técnico argentino que en realidad dice, bueno, nosotros estamos haciendo alguna especie de daño al planeta, pero estamos haciéndolo para generar alimentos. Entonces pensamos que se puede dar también con ese trío ahí un ida y vuelta interesante para entender, ya las cosas pasan sin que uno por ahí se dé mucha cuenta, pero llegar a esos equilibrios, ¿no? Vamos a mostrar algunos casos también interesantes, casos CREA de sostenibilidad ambiental, de cosas que se están haciendo. Vamos a cerrar el día con José Cordeiros, que sería la única charla, diría, que puede ser que no sea aterrizable. Él habla de la muerte, un científico de la Singularity University, que bueno, habla del futuro y de la muerte. Así que va a ser interesante, no vamos a intentar aterrizar eso seguramente. Es poner una parte del Congreso bien fuera de nuestras mentes, ¿no? Fuera de nuestras cabezas, mirando mucho para adelante. Durante la jornada del viernes se analizará el futuro de las empresas y la innovación con la presencia de destacados panelistas locales e internacionales. El viernes a la mañana estamos pensando en... Va a venir Andrés Oppenheimer, que bueno, todos lo conocerán de la tele en Estados Unidos, y toda la mañana vamos a tocar temas de las empresas del futuro. Andrés ha escrito un libro el año pasado que es Crear o Morir, que la verdad que yo de ahí me fui acercando un poquito a él, que conoce muchísimos casos en el mundo de innovación de distintas ramas, cosas bien palpables, tiene mucho para contar. Vamos a hablar de las finanzas del futuro, que se viene Martín Tetaz. Él tiene algunas ideas de cómo nos vamos a manejar, cómo nuestras empresas se van a financiar en el futuro, y seguramente él lo cuenta de manera muy elocuente, nos va a dar una mano ahí. Después también vamos a tener a Federico Bartorelli, que es un investigador de Monsanto, investigador de soja y maíz en Sudamérica, y Federico nos va a hablar de cómo liderar el desempeño. El trabajo de Monsanto, como le decía, tiene 62 personas PhD que están a su cargo, y nos va a contar cómo liderar ese desempeño en estas personas. Después tenemos a Irma Puig, es una catalana, que es la psicóloga del equipo del Barcelona. Se ocupa de la Masías del Barcelona, o sea, de todos los chicos del Barcelona, de los 14 a los 18 años, y aparte hoy es la psicóloga del primer equipo del Barça. Ella nos va a hablar de la gestión de los talentos. Va a unir su charla entre fútbol y empresa, cómo ocupar nosotros de los talentos que nosotros manejamos en nuestros equipos de trabajo, y que no hay que olvidarse de ninguno. Ella me comentaba que los partidos los ganan los titulares y la Champions los ganan los suplentes. Desde AACREA proponen un cambio de rótulo, pero también de concepción para las empresas familiares. Y también tenemos un tema que lo fuimos incorporando a medida que fue avanzando el Congreso, que es dejar de hablar de empresa familiar, que venimos hablando en los últimos 25 años, y empezar a hablar de familia empresaria, que no es lo mismo. Estamos viendo de presentar casos CREA, estamos trabajando con el IAE, ellos están estudiando mucho los casos de familias empresarias. Es como un resumen de lo que nosotros queremos hacer del Congreso, cómo generar empresas de las empresas que ya tenemos, pero en realidad dentro de la familia. Entonces, que el abuelo o que el padre, que en realidad tiene su empresa, su campo y demás, podamos generarle, que se le mueva algún chip para generar nuevas empresas a través de su familia. Que no nos sintamos en la obligación de que cada vez tenemos que hacer más cosas de lo mismo para incorporar a nuestros hijos y nuestros nietos, sino escuchar a las nuevas generaciones para ver cómo podemos ampliar nuestra empresa fuera del agro. Esto de revolución, ¿no? De revolucionar y revolucionarse. Entonces, este hilo que te estuve contando está todo como para que nosotros terminemos el Congreso con ganas de salir a generar nuevas cosas, desde distintos lugares, ¿no? Mirando la sostenibilidad social, la ambiental, la económica, que es muy importante, que no veníamos hablando de ella, volver a hablar del emprendedurismo, del emprendedor, de volver a animarse. Eso me parece que es parte del corazón del Congreso. Todo eso mezclado en lo que nosotros llamamos el CREA Lab, un laboratorio que vamos a estar mostrando de innovación de distintas cosas en vivo. De dónde se fusiona el campo con distintos sectores, cómo se fusiona el campo con el arte, con la cocina, con la moda, con la biotecnología, con las energías renovables, con la robótica. Va a estar todo representado por casos tangibles y que nosotros nos podamos dar vuelta y que la hagamos. A lo mejor nos encontraremos con una impresora 3D haciendo un repuesto de un tractor. Y como te decía, es todo innovación, tratar de darle toda una novedad a un congreso que esperamos esté a la altura de las circunstancias, ¿no?
En el próximo bloque de AgroTV les mostraremos cómo desde Teruel se hace denominación de origen con las patas de jamón que se exportan a todo el mundo.